Bueno, muchas gracias a todos y todas por estar aquí. Estos eventos no carecen de emoción. Si se dieron cuenta, acabo de entrar. Mi ciudad es un desastre, pero aún así espero que les acoja bien, pese al frío, pese a la lluvia y pese al día que no está tan bonito hoy. Quiero agradecerles a todos por acompañarnos en esta tarde. Hoy queremos hablar de esa idea revolucionaria que consiste en pasar de hablar de la economía a la econonuestra. Y es un concepto que queremos desarrollar porque es una propuesta que cree que es posible una economía que nos cubra a todos y a todas. Por supuesto, agradecemos a la Fundación Gabo que nos acoge hoy en este espacio, en este evento tan bonito, a la Fundación Avina que, como decía Carlos, ha estado trabajando con nosotros a lo largo de 2 años. Infinita paciencia, infinitos agradecimientos, Jime. A Mónica, que nos va a acompañar posteriormente, y a Vero, que ha sido aquí la Quijote de este tremendo esfuerzo que estamos presentando el día de hoy. Y junto a un equipo enorme de Oxfam que ha estado trabajando en este esfuerzo. Para todos, para todas, muchas gracias. Y por supuesto, para nosotros es un gran placer estar aquí entre comunicadores y comunicadoras con quienes tenemos tantas cosas que nos unen, especialmente esa posibilidad de la libre expresión, la posibilidad de estar de acuerdo, pero también la posibilidad de entrar en el desacuerdo. Y es que esa libre expresión que todas y todos defendemos en un espacio como este ocurre precisamente en estados democráticos y en estados con unas democracias saludables. Lamentablemente en nuestra región, debemos reconocerlo, parece ser el camino que estamos recorriendo. Y es que ¿a quién le está sirviendo la democracia hoy? Pues fundamentalmente a unas minorías que tienen mucho y lo más lamentable es que quieren más. Estas personas tienen privilegios y no están dispuestas a perderlos y los mantienen ejerciendo su poder en los estados, en los medios, moldeando la opinión pública y un sinnúmero de elementos que les ayuda a perpetuar sus privilegios. El maestro Martín Caparrós, me imagino conocido aquí por todos y todas, nos ha colaborado en este informe y es el que nos ha escrito el prólogo para el reporte que queremos compartir hoy. Y me gustaría mucho compartir con ustedes unas de las palabras que nos regaló Martín, porque creo que nos ayuda a entender bastante bien por dónde va la ruta de lo que queremos conversar. Abro comillas, dice Caparrós: lo sabemos, lo olvidamos. Latinoamérica es la región más desigual del mundo. Los números son concluyentes. El 1% más rico de América Latina concentra casi 55 veces más riquezas que su mitad más pobre. En la Unión Europea, el 1% más rico concentra 7 veces más que su mitad más pobre. Eso significa que América Latina es 8 veces más desigual que Europa y, pese a las apariencias, es mucho más desigual que África. La pregunta que queda es ¿por qué? Una de las respuestas es que en estos días idiotas a muchos les parece normal que 2 personas tengan los mismos bienes que 334 millones. Es un logro cultural extraordinario, aquello que apuntaba el billonario chistoso Warren Buffett, cuando decía que sí había existido la lucha de clases y que su clase había ganado. Pero la respuesta básica la tiene, como tantas otras veces, el doctor Pedro Grullo. Latinoamérica es la más desigual porque puede, o mejor, porque los ricos latinoamericanos pueden. Estos señores viven desde siempre de la extracción y exportación de materias primas, oro, plata, bananas, café, soya, café, coca, cobre, trigo, petróleo, azúcar, litio y tantas más. En esas explotaciones no se precisa mano de obra numerosa ni muy calificada. Los ricos latinoamericanos no necesitan a sus pobres para trabajar. Y como sus productos se exportan, su mercado interno les importa poco. Los ricos latinoamericanos no necesitan a sus pobres para consumir. Si no los necesitan para trabajar ni para consumir, pueden darse el lujo de mantenerlos en la pobreza y la marginalidad. Pueden permitirse tanta desigualdad. Para terminar nos dice, para la cual precisan sobre todo a los estados. Los ricos latinoamericanos suelen quejarse de que pagan muchos impuestos y que sus estados no les proveen, como si en Europa, salud, educación, seguridad. Dicen, y es cierto, que ellos les compran esos servicios a las empresas privadas. ¿Y por qué deberían pagar impuestos a un estado que no les sirve para nada? ¿Es ceguera o cinismo? Lo que compran cuando pagan impuestos es su seguridad.
pagan para que sus estados contengan a esos pobres y les impidan arrasar con todo. Si es posible con subsidios o dádivas, si es necesario con la fuerza. Aquí cierro comillas y les invito a leer tanto la parte introductoria como el final, porque ustedes se imaginarán que es una rica lectura para iniciar con este informe. Nosotros desde Oxfam venimos observando este fenómeno de la acumulación, este fenómeno de la desigualdad desde hace ya muchísimo tiempo y en América Latina en particular nos preocupa. Como dice Martín, como nos va a reconfirmar Verónica, América Latina es la región más desigual y eso es vergonzoso porque acarrea otros males en la región. Es la más insegura, sobre todo la más insegura para defensores del territorio y para comunicadores y comunicadores como ustedes. ¿Qué queremos nosotros proponer desde Oxfam? Proponer que hay unos cambios que son posibles y que esos cambios están en la mano de 98 personas. América Latina tiene 98.000 millonarios. Parece poco la cantidad de caudal, el caudal de riqueza que acumulan es impresionante. Con esos cambios que nosotros estamos proponiendo para 98 personas, tenemos la posibilidad de sacar de la pobreza a 70 millones de personas que el día de hoy se van a dormir sin haber comido 3 comidas diarias. Estamos hablando de los 70 millones de personas que viven en pobreza extrema en América Latina. Podemos tener los recursos necesarios para enfrentar las consecuencias del cambio climático y las consecuencias que por supuesto son más tremendas para esos 70 millones de personas, pero para también toda la región de América Latina, que no es precisamente la causante de la crisis climática de hoy en día. También podemos potenciar la economía de millones de mujeres, esas mujeres que al día de hoy llevan sobre los hombros las cargas del cuidado y que ese cuidado, como todos y todas sabemos, es el trabajo que sostiene la vida. De esta manera para nosotros es posible recuperar la confianza en la democracia, esa democracia que necesitamos todos y todas para actuar. Es posible lograr que América Latina deje de ser la región más desigual del planeta y seguro que al superar esa desigualdad también superaremos otras consecuencias tremendas, la violencia, la pobreza, el sufrimiento y todos los males que aquejan a esta región. Muchas gracias a todos y todas por ser nuestros aliados y están todos ustedes invitados a amplificar la voz de la propuesta que nosotros queremos presentarle hoy en esta Econo Nuestra. Muchas gracias y le doy la palabra a Vero para que nos hable ya más en detalle del reporte. Hola, hola. ¿Pueden ayudarme, por favor, con la presentación? Sí. Muy buenas noches a todos. Es un gusto para mí estar en este espacio privilegiado para transmitir un mensaje que nos parece muy importante en el contexto latinoamericano hoy, pero también en un contexto global azotado por múltiples crisis. América Latina es la región con la mayor polarización de la riqueza en comparación a otras regiones del mundo. Los últimos datos que revela este informe nos muestran que el 1% más rico de la población latinoamericana acumula una riqueza, es decir, activos financieros y no financieros, que si comparáramos esto contra los $100 que representa esta riqueza total, estos ricos acumulan $43,5 de la riqueza latinoamericana. Mientras en el otro extremo, el 50% de la población más pobre apenas concentra $0,8. Si bien América Latina es una región desigual y todos los países enfrentan casi los mismos retos, hay algunas diferencias importantes. El caso colombiano, por ejemplo, nos muestra una brecha y una polarización económica y de la riqueza un poco menor, pero esto no quiere decir que los desafíos no sean también importantes. América Latina es la región con la mayor polarización de la riqueza. Si miran este gráfico, nos muestra el caso latinoamericano que se encuentra en esta barra, en la que vemos que el 50% más pobre de la población acumula apenas 0,8% de la riqueza total, mientras que el 1% más rico acumula 44%.
esta es una brecha, es decir, una polarización que es 7 veces mayor a lo que ocurre en los países europeos, por ejemplo. Pero además es importante constatar que la población más pobre latinoamericana concentra tan pocos recursos en relación a su riqueza total como el África subsahariana, o que el caso de los más acaudalados latinoamericanos concentran tanta riqueza como los más acaudalados de Medio Oriente y Norte de África, cada cual en relación a su riqueza total. Pero esta polarización nos muestra solamente un pequeño retrato y un pequeño pedazo de esa punta del iceberg de las desigualdades. En un extremo todavía mucho más enorme, tenemos el ejemplo del caso de los 2 latinoamericanos que tienen fortunas por encima de los $1.000 millones, que son Carlos Slim y Germán Larrea, ambos mexicanos, que concentran una riqueza tan grande que sería comparable a lo que tiene 334 millones de personas. Por eso planteamos que América Latina, pese a las grandes transformaciones que han ocurrido en este siglo, en especial a inicios del siglo XXI, en el que se redujeron de alguna manera la pobreza y la desigualdad, en el que hubieron políticas redistributivas y grandes esfuerzos por inclusión, todavía no hemos logrado barrer con una desigualdad estructural. Hoy en día, los 98.000 millonarios de la región concentran activos financieros y no financieros tan grandes en términos de cantidad que no podemos compararlos con el valor de yates, de lingotes de oro o viajes espaciales, sino que tenemos que recurrir al tamaño de las economías latinoamericanas para tener una idea de una dimensión y de una magnitud exacta de esta acumulación. Para este año 2024, estas cifras nos mostraban que los 480.000 millones de dólares que tienen estos 98.000 millonarios es comparable al Producto Interno Bruto de Chile y Ecuador juntos o 10 veces el PIB boliviano. ¿Por qué tendría que preocuparnos esta situación? ¿Por qué ponemos tanto énfasis en esta identificación de una dimensión de la desigualdad muchas veces olvidada? Por un lado, porque esta concentración alta de la riqueza coexiste con niveles de exclusión enormes. 72 millones de personas latinoamericanas todavía viven en condiciones de pobreza extrema. Se trata sobre todo de poblaciones que habitan las áreas rurales, de poblaciones indígenas y afrodescendientes, de poblaciones que están en los estratos más bajos y de las mujeres. Pero además nos preocupa esta situación porque el poder y la acumulación del poder económico está teniendo un impacto enorme en la erosión de las democracias. Las democracias latinoamericanas, que ya vienen de alguna manera fracturadas, capturadas por unas élites, están sufriendo el peor momento de los últimos 20 años o de su existencia en términos de desconfianza, de descontento social. Cada vez la población se siente menos satisfecha con la democracia. Los últimos datos del Latinobarómetro nos mostraban, por ejemplo, que solamente 48% de los latinoamericanos están satisfechos con la democracia. Este es un nivel el más bajo de los últimos 10 años. Pero es una insatisfacción que no solamente tiene que ver con la limitación de los derechos políticos, tiene que ver con la limitación y la imposibilidad de lograr derechos humanos para todos. Estos mismos datos del año 2023 nos mostraban que 8 de cada 10 latinoamericanos creen que la distribución del ingreso es injusta, pero además creen que se gobierna a favor de solamente unos cuantos poderosos en lugar de beneficio de todo el pueblo. Es una situación que en un contexto en que las olas de desinformación anteponen la idea de libertad a la idea de igualdad como si fueran 2 valores excluyentes para construir una democracia, están generando la plataforma ideal para que los ajustes económicos privilegien la estabilidad económica antes que el desarrollo para todos y todas.
parte de la explicación de la polarización económica y de la concentración del poder en América Latina tiene que ver con políticas públicas y leyes que han sido diseñadas por unas pequeñas minorías. Tiene que ver con unos sistemas tributarios que no han sido capaces de mirar la posibilidad de una recaudación sostenible y sostenida en el tiempo. En América Latina, entre el año 2010 y el año 2022, la recaudación total de impuestos apenas subió 1.7 puntos porcentuales, es decir, se mantuvo casi estática. Pero además los datos que mostramos hoy nos muestran que es posible derribar el mito de que quienes pagan los impuestos son los sectores más acaudalados. Si ustedes ven en esta gráfica, podemos ver cómo de cada $100 de ingreso, la población más pobre paga aproximadamente $45, mientras que en el 1% más rico, lo que paga esta población en relación a su ingreso es de 20%. Por lo tanto, se derriba el mito de que los pobres y las clases medias no pagan impuestos y también el mito de que son los ricos quienes sostienen la economía latinoamericana. Pero detrás de estas figuras hay toda una economía política compleja. Existen muchos tributos que todavía no se han diseñado. Muchos países de América Latina están avanzando de una manera muy interesante en los últimos años. Es el caso, por ejemplo, de Colombia, con su impulso e impuesto a la riqueza, con el logro que se ha tenido de conformar una plataforma tributaria latinoamericana para impulsar un proceso de tributación hacia los más ricos. Sin embargo, se necesitan todavía más esfuerzos para financiar y movilizar los recursos suficientes para poder lograr tener un desarrollo para todas y todos los latinoamericanos. ¿Qué es lo que proponemos? Proponemos que América Latina vive un contexto político particular, que este año, 2024, termina un superciclo electoral que había empezado el año 2019. Pero terminando este superciclo electoral, también inicia un nuevo momento, una nueva era, una nueva posibilidad para los gobiernos latinoamericanos para diseñar políticas públicas que pongan fin con las desigualdades históricas que no han sido atendidas. Y por ello, el informe plantea que es necesario movilizar recursos financieros para poder al menos tener una agenda que ataque 3 promesas históricas incumplidas por las democracias latinoamericanas. La primera, reducir definitivamente las desigualdades interseccionales, es decir, aquellas que afectan, por ejemplo, y que mantienen a las personas pobres latinoamericanas en extrema pobreza, en especial las poblaciones en áreas rurales, las mujeres, las poblaciones indígenas. Sabemos que muchas brechas en muchos lugares se han reducido, pero si miramos la figura actual, muchas de esas parece que no se hubieran movido en 20 años. Necesitamos recursos para políticas de protección social innovadoras, para lograr que la salud y la educación tengan recursos suficientes para financiar un proceso de democratización amplio que incluya a los 670 millones de latinoamericanos. Es importante, en segundo lugar, promover la justicia climática para contribuir a la sostenibilidad de la vida. Una justicia climática que hoy se ve amenazada por una serie de efectos climáticos que seguramente se van agudizando y que va a ser cada vez más difícil atender. Necesitamos que los estados recauden recursos suficientes para los temas de mitigación y adaptación y para lograr soluciones efectivas en términos de pérdidas y daños ambientales. Y finalmente, es importante que los gobiernos latinoamericanos logren finalmente cerrar una brecha histórica, las desigualdades entre hombres y mujeres, que impiden todavía una autonomía económica plena de las mujeres debido a la inexistencia de sistemas integrales de cuidados que atiendan a las poblaciones más pequeñas, los niños pequeños, las poblaciones adultas mayores, las poblaciones que viven situaciones de enfermedad y discapacidad. Necesitamos recursos para que América Latina construya y avance hacia sistemas integrales de cuidados. ¿Qué es lo que proponemos? Proponemos que frente a la narrativa potente de la austeridad que va circulando en muchas voces en la región,
esta narrativa que plantea que la única solución para América Latina es un ajuste que venga con un recorte de gastos, existen 5 propuestas concretas que implicarían no que los pobres y las clases medias paguen más impuestos, sino que miremos más bien a esa cima de la pirámide que durante décadas, desde que existen sistemas tributarios en la región, se ha negado a pagar la justa parte. Proponemos gravar la riqueza extrema, que todos los países tengamos la posibilidad de que las fortunas de más arriba de los 5, de los 50, de los 1.000 millones de dólares paguen al menos tributos del 2% y que ese pago sea progresivo. Proponemos que en este mundo en el cual se ha dado una prioridad a la acumulación del capital en desmedro de la sostenibilidad de la vida, los impuestos que se pagan al capital sean al menos iguales a lo que se tributa por el trabajo. Planteamos que es necesario eliminar todos aquellos incentivos tributarios a las grandes empresas, incentivos que bajo la narrativa del goteo nos han hecho creer que era suficiente y que iba a ser necesario impulsar a los grandes capitales y a las grandes riquezas para que todos nos beneficiemos. Planteamos poner límites a la evasión y a la elusión fiscal, a esos miles de millones de dólares de riqueza latinoamericana que se escapan a los paraísos fiscales y que podrían ser utilizados para evitar el crecimiento de la deuda pública y movilizar más recursos para políticas públicas. Y finalmente, en un mundo y en una Latinoamérica en la que incluso en periodos de crisis hemos visto un crecimiento descomunal de la acumulación de la riqueza y donde las riquezas han crecido 6 veces más que el PIB latinoamericano, que tengamos impuestos para gravar a las ganancias extraordinarias de las grandes empresas. ¿Qué podríamos hacer con esta propuesta concreta? Los cálculos del informe nos muestran que sería posible recaudar 264.000 millones de dólares, una cantidad suficiente como para sacar a 70 millones de personas de la pobreza, un monto suficiente para duplicar lo que actualmente gastamos en América Latina para los temas de adaptación y mitigación del cambio climático y un monto suficiente para empezar una trayectoria sostenida de construcción de sistemas públicos e integrales de cuidados para toda la población. Creemos que estamos a tiempo de cambiar el curso de la historia. En un contexto global en el cual 2 fenómenos complejos amenazan el avance hacia la igualdad, por ejemplo, una crisis climática que parece que no se detiene y una transición demográfica que exigirá cada vez más complejidad en el diseño de las políticas públicas, creemos que es posible diseñar sistemas tributarios más justos. Creemos que esta puede ser una alternativa para lograr una transformación suficiente y tener una economía para todas y todos los latinoamericanos. Desde Oxfam ponemos a disposición de la sociedad pública en general, de los gobiernos latinoamericanos, de los centros de investigación, de los medios de comunicación, de ustedes periodistas, estos datos y este informe con el objetivo de promover un debate público amplio y plural sobre todas las necesidades que tenemos que enfrentar para lograr una Latinoamérica con mayor justicia social y fortalecer nuestras democracias. Muchas gracias por su atención. ¿Dónde quiere que me siente? ¿Dónde quieres? De la experiencia. Bueno, gracias Verónica por la presentación, por acercarnos a partir de este estudio diagnóstico, pero también propuestas que seguramente vamos a conversar ahora con, bueno, Gloria ya la presenté, como dije, es directora regional de Oxfam para América Latina y el Caribe, y Mónica González, supongo que la mayoría la conocen porque es de la casa, es miembro
del Consejo Rector de la Fundación Gabo. Yo me di cuenta, no me presenté porque soy impresentable, así que mi nombre es Carlos March, integro la Fundación Avina, soy argentino pero buena persona. Difícil. Difícil, es un oxímoron. Bueno, antes de improvisar algunas preguntas que tengo anotadas acá, les quisiera preguntar algo más abierto. Si nos pueden compartir 2 o 3 impresiones que les dejó este informe, que sientan que son distintivos y por qué. ¿Quién empieza? Como quieran. Ya. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por haberme invitado a compartir este magnífico informe, espeluznante, estremecedor, pero que ya lo conocemos, ¿no? Lo sabemos. Otra cosa es que miremos al techo y sigamos mirando al techo. Yo quiero decir que a mí me falta algo. O sea, esa desigualdad tiene una raíz, que es la corrupción. No escuché una sola vez la palabra corrupción. Yo me imagino que tiene un significado aquello, pero digamos las cosas claras. En el año de los precios de los mayores commodities, cuando América Latina cambió el mapa de la bota de guerra de los militares que hicieron dictaduras criminales por democracias y todas progresistas, hubo un solo dato que no se permeó: la desigualdad. Y tiene una sola razón: las platas fueron a la corrupción. Los gobiernos progresistas que prometieron cambiar y luchar contra la marginalidad, la pobreza y la desigualdad, no lo hicieron. Y en vez de hacerlo, se fueron corrompiendo y fueron corrompiendo las instituciones. Eso es dramático. El caso Lavallato es una... escuchábamos, porque nosotros los periodistas podríamos hacer, cuando nos juntamos, claro, el caso Lavallato terminó siendo una manipulación final para meter a, como decían nuestras compañeras del panel anterior, para meter a Lula preso, ¿no? Pero el origen no lo cambia. El origen es que la principal empresa de petróleo de Brasil y la empresa, la mayor constructora del continente, se unieron para meter sus tentáculos asquerosos en 10 países de América Latina y 2 de África. Esa es la verdad. Y si uno coloca, como lo hacemos los periodistas de investigación y como lo he hecho yo, en un Excel, país por país, las platas que se fueron en los últimos 20 años por la corrupción a bolsillos ajenos, a los paraísos fiscales, ahí en esos mapas de los ultra ricos, bueno, ahí están las platas que tendrían que haber servido para atacar la desigualdad. No estoy atacando el informe, todo lo contrario. Dije que hay que unirlo con esto, ¿no? Porque si no lo unimos con corrupción, y entonces ahí me asalta lo otro. Llegó a tal nivel la corrupción. Nadie lo paró, porque finalmente los súper ricos lo que quieren es seguir ganando más. Les da lo mismo paliar el hambre. Seamos francos, no les interesa. No les interesa que mueran, como a nadie le importa, miles todos los años en el tapón de Darién, en todas las rutas escapando la gente, no por loca, no porque vaya a tomar Coca-Cola ni al McDonald's de Estados Unidos, escapando del hambre, de la violencia, del crimen organizado, de la prostitución, de las violaciones y de que sus hijos se conviertan en soldados del crimen organizado. O sea, en este continente de mujeres que crían solas a sus hijos mayormente, en este continente de guachos, las fuerzas progresistas nos engañaron. Y los ciudadanos dijimos, ya, está bien. Entonces, claro que estamos en un punto de inflexión, porque la otra palabra que no se mencionó es que esa corrupción trajo al crimen organizado. Y ese crimen organizado no es de derecha ni es de izquierda. No tiene piedad, no tiene compasión. Hace lo mismo que los militares en las dictaduras militares, ¿no? Cercenan cuerpos, los tiran a los mares, los tiran a los ríos, se violan las mujeres, queman huesos, matan niños con ácido,
Sí, pues. Pero hay familias nuestras que siguen llorando en los filmes, esas películas de los nazis, ¿se fijan? Siguen llorando a mares. ¿Y qué lágrima por los muertos nuestros? En Perú, al ingreso de Madre de Dios, ingresan todos los días hombres, a veces con mujer, a las minas ilegales en la Amazonía. No salen. No hay contabilidad. La principal fuente de riquezas de Perú es la minería ilegal. El trabajo negro es lo que va invadiendo cada uno de nuestros países. Entonces, solo quiero decir, crimen organizado, corrupción al principio, desigualdad, instituciones absolutamente desbocadas porque no dan el ancho, leyes que ya parten en el Congreso hechas para que los sistemas tributarios favorezcan a los más ricos y medios que mienten una y otra vez con la amenaza, no suban los impuestos, que se va a acabar el trabajo. No suban los impuestos porque vamos a ir a la ruina, a la hecatombe. Estos izquierdistas siempre quieren cobrar más impuestos. ¿No se dan cuenta que los únicos que dan trabajo son los que tienen los medios? Y nadie rebate. Los medios, hay como una captura, porque la economía es compleja, porque hay timidez, porque hay cooptación, porque les pagan muy buenos sueldos a algunos periodistas para mentir en la industria de defensa de la riqueza. Entonces, claro, yo creo que estamos en una crisis de oportunidad en que tenemos la posibilidad real de esta vez decir no. Así que gracias, Oxfam, por darnos la posibilidad de decir con esto, hagamos numerito, contemos con peras, con manzanas y digamos si queremos vivir, si queremos defender de verdad el derecho a la vida, si queremos asumir que las guerras que vienen son por agua, que las crisis inmigratorias van a aumentar, si no queremos seguir sin contar a nuestros muertos, actuemos. Gracias, Mónica. Gloria. Yo voy a hacer una reacción, pero quiero responder primero a la que tú planteabas, Carlos. Por supuesto, el informe me lo he tenido que desmenuzar así y les voy a invitar a que lo hagan. Está fácil de leer y está bonito. No es porque lo hayamos hecho nosotros, pero vale la pena de verdad. Hay un dato que me gustaría mucho que tengan ustedes en la cabeza y es que una persona pobre de América Latina que gana el salario mínimo mensual tendría que trabajar 90 años para ganar lo mismo que gana un millonario en un día. Y esas personas pobres que viven en esa condición son quienes defienden a los ricos hoy. Son los que siguen las redes sociales, siguen sus mentiras, siguen sus historias, siguen todo este cascarón y votan por ellos y los defienden. Entonces es como una cuestión tan sin sentido que uno se pone a dar la vuelta y dice, pero ¿cómo es posible que las personas tengan como esta disociación en su cabeza de estar viviendo en esa marginalidad tan tremenda y aún así defiendan a los que les están apretando el cuello? Pero claro, es que, y ahí viene la segunda cosa, es que el estado de posdemocracia en el que estamos viviendo en América Latina es tal que ya ni siquiera a las élites les interesan las dictaduras, les interesa el cascarón de la democracia vacío con el cual precisamente se legitiman. Entonces, las personas que están hoy en muchos de los gobiernos están fuertemente legitimados por estas personas que van ciegamente a las soluciones rápidas. ¿A cuál me dice que me va a resolver el problema de seguridad, así sea construyendo megacárceles y metiendo a todos los malos o acabando con el crimen o acabando? El que me diga que lo resuelve mañana, ese me puede servir. Eso en el caso más reflexivo. Hay otros casos que son bastante menos reflexivos. Entonces creo que ese asunto del cascarón de la democracia es crítico, es bastante crítico. Insisto mucho en eso porque otra vez es lo que nos une a la sociedad civil con la prensa. Solo en ese espacio en el que se respire un poquito de democracia podemos operar,
Ustedes ya saben lo que está pasando en otros países donde ese espacio se ha cerrado y ni ustedes ni nosotros podemos hacer nada. Podemos mirar y callar. Entonces, esa es una de las cosas que creo que es muy relevante y que tenemos que observar. Por supuesto, también pues tengo una reacción con el tema de la corrupción, porque sí está señalado, sí está señalado y está puesto como un asunto crítico que hay que, como decimos, agarrar el toro por los cuernos. No se puede seguir haciendo recaudación si no se controla la corrupción, pero tampoco podemos seguir usando la corrupción como excusa para no recaudar, porque ¿quiénes son los corruptos? Los meros mismos. En muchos casos, cuando vemos ahí la tablita de quiénes eran los dueños de Odebrecht, y entonces están por ahí y tienen sus conexiones por otro lado, y entonces comparten el espacio de la riqueza y se vuelven todos ricos. Cuando aquí en Colombia se empezó a debatir la reforma tributaria, ¿quiénes fueron los primeros que dijeron esa reforma tributaria va a ponerle precios altísimos a nuestros productos más queridos? Los azucareros. ¿Quiénes son los que saltan diciendo no, los plásticos de un solo uso son importantísimos porque promueven la economía nacional, porque la gente en los semáforos vende bolsas? ¿Quiénes son los que tienen la capacidad de promover esos discursos? Entonces, es súper importante que tengamos en cuenta que las cosas tienen que ocurrir a la par y que no podemos quedarnos con, primero resolvamos lo de la corrupción y luego sí entremos con lo de la recaudación, porque nos vamos a quedar ahí eternamente. Entonces, es importante abordarlo y es importante sensibilizar a la población. Creo que el discurso de la corrupción es absolutamente verídico, tenemos las cifras de corrupción, son escandalosas y son en una gran mayoría lo que ha llevado en los últimos 10 años a 20 millones de personas más a la pobreza extrema. Es muy grosero, pero hay que encontrarle la salida, hay que encontrarle la vuelta. Bueno, dicen que la corrupción es el impuesto a los pobres, ¿no? A la pobreza. A mí me gustaría… Ustedes saben harto en Argentina ahora de eso, porque Milei lo está haciendo turumba. Sí, digamos que no es el mejor ejemplo Argentina en materia de transparencia. Me gustaría que comenten desde la mirada de la sociedad civil y desde la mirada de los medios de comunicación y el periodismo. Daría la sensación que no hay una conexión fuerte entre inequidad y democracia, entre democracia y economía, ¿no? No se suelen ver manifestaciones masivas pidiendo lo que ustedes están proponiendo en este informe, ¿no? Reformas al sistema tributario, en nuevas políticas fiscales. ¿Qué se podría hacer desde la sociedad civil y del periodismo para que haya más movilidad de la sociedad civil sobre esta agenda? ¿Soy o tú? Adelante, tú eres la periodista. No, pero si aquí hay democracia. Aquí se respira la democracia, es la fiesta de la democracia. La necesitamos. Bueno, voy a ir. Yo creo que el periodismo es la luz de esperanza. Y lo quiero decir, no estoy haciendo lírica, ni estoy contando poesía. Estoy contando lo que yo veo, yo soy maestra de la Fundación, lo que veo desde hace los años más violentos en países como El Salvador, como Honduras, en Colombia, como Ecuador, México y Perú. Pero podría mencionar en todos los países. Aquí está Natalia Viana de Brasil, en que también ellos tienen una realidad brutal. Pero yo creo que hay que empezar a diferenciar. Efectivamente, democracia y equidad hacia la gente. ¿Qué le importa el sistema tributario? Si tiene que pagar impuestos todos los días con lo poco que come o con lo poco que hace, le plantan un impuesto. ¿Y tiene derecho a reclamar ese pobre? No. Pero además, ¿entiende del sistema tributario? Lo que sí entiende es que los ricos no pagan y que nadie va a la cárcel por evadir impuestos. Es más, si de repente sabe que hay abogados muy ricos que están en todos nuestros países, que son ingenieros de evasión fiscal, que enseñan en las universidades, que son señores que van a los clubes más respetados, los llevan de expertos a los congresos, permitidos por nosotros, y que lo que enseñan es cómo evadir impuestos sin ir a la cárcel.
Esto es una vergüenza y hay que terminar con eso. Hay que ponerlos en una plantilla. ¿Quiénes son los que le roban la plata a la gente? ¿Quiénes son los que enseñan a robar? En mi país se enseñan en las principales universidades. Y lo segundo, como nosotros sabemos hoy día seguir muy bien la ruta del dinero, porque hay unos periodistas jóvenes que son expertos, que uno le dan ganas de llorar, de ver lo aplicados que son, lo inteligentes que son, lo poco que ganan y la mística que tienen. Sí, entonces nosotros podemos seguir. Y sí, Panamá podrá hacer un escándalo, y en muchos de nuestros países podría haber escándalos por los Panama Papers. Pero ¿saben qué? Ahora vamos a convertirnos en perros de presa. No los vamos a soltar. Necesitamos el apoyo de la sociedad civil, sí. Porque siempre pasa escándalo y después se olvida. Y después viene la ley de amnistía, el arreglín, la interpretación de la ley mañosa, porque para eso están. Entonces, hay que convertirse en perros de presa y tenemos que ser cancerberos. Bienvenidos sean la cohabitación, la colaboración y el trabajo participativo de los mejores buscadores y rastreadores de platas en paraísos fiscales, en los verdaderos dueños de las empresas, con los que van a la calle y entienden qué provoca la miseria, el hacinamiento, la falta de verde, el patear piedra, el no tener sueños, no tener futuro. Porque ahí está lo que nos provoca, ¿no? La violencia. Si las protestas no son porque la gente es mala, o porque le quiere, como decían en mi país un día, nos quieren robar todo. No. Lo que la gente quiere es tener casas decentes, un poquito de árboles, agua, luz. Que retiren la basura. Sí, que retiren la basura. Pero los periodistas no van. No conocen. Les da miedo, les da asco. Y los medios no quieren porque la pobreza no trae rating. Es hedionda, da miedo. Entonces, ¿cómo hacer? Convertir la narrativa de las dos caras, ¿no? Porque la pobreza no es cierto que sea ni hedionda ni fea. Yo nací en un barrio pobre. Mi padre era un obrero ferroviario maravilloso, que me enseñó todo lo que sé. Y quiero decir que hay muchos ricos que hubieran dado cualquier cosa por tener mi infancia. Hay que contar eso, la solidaridad, la valentía, el coraje, el respetar, el cultivar siempre el respeto por los que han dado la vida, porque tengamos 8 horas de trabajo, vacaciones pagadas, culpabilizar y castigar el trabajo de los niños, porque los que crearon sistema de educación público, salud, bueno, ese camino, como decía mi padre, está pavimentado por muertos. Volvamos a contar esas historias maravillosas. Están ahí, son los nuestros, es nuestra identidad. Esa es la mística que tenemos que meter. Y lo último, convirtámonos en cancerberos en los congresos. Contemos quiénes son los que pusieron la indicación que provocó el no pago de impuestos, porque todas las leyes tienen historia, pero hay que trabajar. Hay que ir a escuchar. En Chile, por ejemplo, la ley de pesca se hizo con secretarios de los parlamentarios que no eran secretarios, eran los gerentes de las empresas pesqueras. Pero nadie los vio. Hasta que CIPER investigó. Y la ley se está tratando de cambiar porque la empresa fresquera, las 9 familias, se aferran con dientes y muelas. Pero cuando tú muestras quién hizo la indicación, quiénes votaron, sabiendo que esa indicación de la ley traía consigo abusos de los más ricos. Y además, yo creo que ese trabajo de periodismo tiene que ir aparejado de otro, de la denuncia de la mentira. No podemos seguir siendo pasivos frente a las grandes mentiras que se dicen.
el periodismo tiene que diferenciar, llegó la hora, ustedes lo dicen bien, esto no puede seguir. Lo que viene es peor. La crisis climática amenaza con cosas peores y la pobreza no se va a detener. Después de la pandemia, los ricos han aumentado y han duplicado y triplicado sus riquezas. Como ustedes lo desmenuzan bien, tenemos que detener y denunciar quien financia la máquina de mentiras de la industria de defensa de la riqueza. A los periodistas, abogados, economistas, sociólogos. Hacerlo sin odio. Hacerlo porque esto es una cruzada de defensa de la vida. Yo creo que el periodismo en este continente está dando pasos agigantados en colaboración, está haciendo lo que nunca antes había hecho para darse las manos, aportar todos los talentos, todas las fuerzas, cobijarse en lugares como la Fundación Gabo, con buenos maestros que te enseñan todo, cómo seguir la ruta, dónde están las claves, qué informes leer, como el informe Oxfam, a qué expertos de verdad puedes creerles porque no están pagados. Y esta nueva generación de periodistas que incorpora periodistas viejos, periodistas más jóvenes, está llamada a ser agua y oxígeno. Bienvenidos sean. Gloria. Yo insistiría mucho en esa necesidad mutua que tenemos, sociedad civil, movimientos, actores sociales y prensa. Nosotros podemos hacer esto y con mucho juicio, o sea, aquí entre nos 18 meses de trabajo nos toma sacar un informe de este tipo, porque hay que hacer búsqueda de datos, actualización de datos, verificación, o sea, un dato de estos que nos salga mal desvirtúa el trabajo que hacemos, entonces tiene un trabajo inmenso detrás. Pero nosotros no tenemos la capacidad de difusión que tienen ustedes. Entonces, ¿de qué nos sirve a nosotros producir esto si luego no tenemos cómo amplificarlo y cómo aterrizarlo y ponerlo en palabras de la gente para que se entienda? Nos han enseñado desde siempre que hablar de impuestos es como hablar malas palabras. Eso es una cosa terrible. Entonces, ¿cómo hacemos para que ustedes, que son quienes tienen el acceso a esos espacios, nos ayuden a transmitir ese mensaje? Claro, los impuestos, pero ¿a quién? ¿Los impuestos a qué? ¿Los impuestos de qué manera? ¿Los impuestos para qué? Eso es fundamental y que desmitifiquemos que el asunto fiscal es un tema como de la más alta tecnología, que es muy difícil de entender. No es tanto. Ustedes tienen las herramientas y tienen los insumos para ayudar a transmitir un mensaje que ayude a las personas a tener más claridad de qué es que estamos hablando y que no se trata de los impuestos de los huevos, ni de la leche, ni de la persona que tiene una casa y un carro. No, de esos no estamos hablando de otros. Entonces creo que es como súper importante esa colaboración virtuosa que podemos establecer. Tú preguntabas específicamente el asunto de las democracias latinoamericanas, y es que hay una correlación directa entre desigualdad y erosión de la democracia. Entonces, es vital, es importante, la gente tiene que estar informada. Aquí en Colombia hay como una suerte de broma, ¿no? Que dicen, no, es que la gente vende el voto por un tamal. Si han visto el tamal, esto que es como un paquetito de comida en unas hojas de plátano. Dicen, la gente vende el voto por un tamal. Bueno, pues resulta que es que el tamal es lo que van a ver en toda la carrera política de esa persona por la que votaron. Entonces dicen, pues entre el tamal y nada, precisamente por eso, porque la democracia está tremendamente erosionada y porque ya vale tan poco que no hay mayor inconveniente en hacer esos canjes. Ese tipo de cosas son las que tenemos que transmitir y más bien desmarcarnos mucho de esos otros discursos de odio y sobre todo de miedo. Creo que no es en vano que la mayor preocupación de los y las latinoamericanas no es precisamente la desigualdad, no es precisamente la democracia, es la seguridad. Si ustedes revisan todos los rankings de qué es lo que le preocupa más a la población latinoamericana, es la seguridad. Y es que América Latina ahora es más insegura que antes. Yo les dejo la pregunta.
Creo que el discurso de miedo es más grande que antes. ¿Y quién ha sembrado ese discurso de miedo? A quien le interesa tener algo con qué vender sus campañas políticas. En los países, ustedes saben con qué han ganado los países, con qué han ganado los candidatos presidenciales y a los congresos, con el miedo. No es con la idea, no es con la propuesta, no es con algo pensado, no, es fundamentalmente a base de miedo. ¿Quiénes están ayudando a replicar ese miedo? Desafortunadamente los medios. Entonces creo que ahí ustedes tienen un rol como súper importante, hay muchísima información, Oxfam produce información, pero hay muchas organizaciones que tienen este tipo de esfuerzos grandes de sacar como datos, de sacar propuestas, no vinimos solo a quejarnos, eso también yo creo que la sociedad civil ya lo aprendió, o sea, ya de la quejadera estamos bien porque también hay que pasar un poquito a la propuesta, y ahí estamos diciendo, cálculos rigurosos, 264.000 millones de dólares, ¿y en qué se pueden invertir? Por supuesto, Mónica, combatiendo también la corrupción. Pero, ¿y eso en qué se puede invertir? No es 264.000 millones para la corrupción, por favor, no. Entonces, eso creo que es como parte fundamental de los vínculos que tenemos que tejer, del tipo de cosas que tenemos que construir y sobre todo, pues eso, tener en cuenta que si la democracia se sigue erosionando, pues bueno, ya sabemos más o menos cuál es el camino que nos apague y vámonos. ¿Puedo agregar algo? Sí, por supuesto. Es que me faltó algo, que es muy importante. Nosotros tenemos las herramientas hoy día para identificar en cada país cuáles son esos con nombre y apellido, ¿no? Las personas que tienen esa fortuna de ese 1%. ¿Cómo se benefician con no pagar impuestos por los aviones, por las casas de lujo? O sea, nosotros podemos hacer el historial de los recortes de impuestos que lo han conseguido gracias a sus ingenieros mercantiles, abogados, pero sobre todo cooptando congresos. Pero además no se nos olvide algo, la justicia se coopta. Muchas veces olvidamos a los jueces y no, ese es un pecado. Lo primero que se hace es cooptar jueces para que cuando tienes que pagar un impuesto, como Soquimich en Chile, en que te dicen que la multa que vas a pagar por haber abusado de los cotizantes de menores ingresos de las AFP son 73 millones de dólares y una sala de la Corte Suprema lo deja en 3 millones, en esos 70 millones yo quiero investigar qué patrimonio tienen esos jueces, porque no es posible, no se explica. Bueno, tenemos mucho trabajo, pero por ejemplo, hay otra cosa más que no se ha dicho. En Colombia una contralora dijo hace unos años que me invitó a mí a hacer el informe de la corrupción para empezar una reunión de contralores de América Latina, que los laboratorios farmacéuticos eran parte del crimen organizado. Hubo un escándalo en Colombia brutal. Bueno, sí lo son, pero no se puede decir. Las mineras tienen una cara legal y otra cara ilegal. Y donde trabajan las mineras, las empresas de energía, las empresas del agua, no hay muertos del crimen organizado porque hacen un trato. Porque si no, ¿cómo van a ganar dinero? O el señor Slim en México, ¿cómo se hizo rico? Multimillonario. ¿Cómo se han hecho ricos? Hoy día lo que tenemos es la peor de las pesadillas. Una sociedad criminal entre crimen organizado y los más ricos. Esa sociedad es la que tenemos que apuntar. Pero como es peligrosa, solo lo vamos a hacer con trabajo colaborativo, porque a veces los pobres, cuando tú le hablas de más de 1.000 millones de dólares o de pesos, no saben qué significa. Se les olvidó, ya no tienen idea. Entonces tenemos que entrar al abecedario, a contar por qué la vida que tenemos nos está dando el ancho, por qué no nos resuelven los problemas los políticos. Y no soy, por favor, no soy una castrada política, todo lo contrario. Soy una mujer que tiene intereses políticos, educación política, pero lo que no soporto es que esto lo encuentres en derecha, en izquierda, en centro, porque lo que necesitamos también es periodistas
que no se abandericen, que no sean miopes ni por ningún motivo. ¿Cómo se dice cuando son con tuertos? Porque abundan los tuertos. ¿Le encuentran en los males a los que son contrarios a ti? No, aquí necesitamos periodistas con los dos ojos, con todos los poros abiertos, con todos sus sentidos. Economistas igual, economistas que sepan descifrarnos al lenguaje sencillo, porque lo que viene, insisto, es épica pura. Buenísimo. El tiempo es tirano, así que les hago la última pregunta. Para llevar adelante muchas de las propuestas que planteaba Verónica, se necesita hacer lobby, porque obviamente estas propuestas van a poner en jaque el statu quo. Me gustaría que reflexionen acerca de cuánta capacidad de lobby tiene la sociedad civil frente al sofisticado lobby del mercado y de la empresa. Y Mónica, me interesaría, si querés compartir tu mirada también, sobre el rol de los dueños de los medios de comunicación en aportar al lobby cívico. Si quieres, arranco en esta porque creo que es como uno de los puntos con los que cerramos. El lobby de la sociedad civil existe y es efectivo, cuando es orgánico, cuando tiene sentido, cuando está bien organizado. Hace 20 años o más, Oxfam viene hablando del asunto este famoso tax the rich. Y todo el mundo decía como, pero ¿esta gente qué? O sea, ¿qué hacen hablando de impuestos y eso no? Pues hoy en día existe la iniciativa regional de un pacto por la justicia fiscal. Y existen unos países, Colombia, Chile, Brasil, que han dicho tenemos que ir por un pacto fiscal porque si no, no hay salida. No, obviamente no queremos ponernos ninguna medalla, sino decir, la voz de la sociedad civil es como la gotita malaya en la roca, cae y de alguna manera empieza a hacer hueco, es funcional. Entonces, efectivamente necesitamos trabajar en eso, en lo que ahora se está proponiendo como el Pacto Fiscal Regional. Existe un espacio que se llama la Plataforma para la Justicia Fiscal Latinoamericana. En este momento la está liderando Honduras, que normalmente Centroamérica en el ámbito fiscal ni aparece, pero Guatemala, Honduras en este momento se han posicionado. Estuvimos en la reunión regional de política fiscal y todo el mundo estaba sorprendido de escuchar por primera vez a chapines y catrachos hablando de política fiscal, maravilloso. Y cuando hablábamos con ellos al final de la sesión decían, sí, nosotros los hemos escuchado a ustedes desde el principio conversar de esto y funciona, es que si no, no hay otra vía. Entonces, sí funciona. Hay que proveer de datos, hay que proveer de información fiable y hay que estar ahí, dale. Pero luego ahorita viene un espacio de lobby que va a ser muy potente, que es el G20. Y es que si ustedes han notado, el discurso de Brasil pone en el centro el tema de las desigualdades. En todas las mesas de trabajo, en la de cambio climático, en la de justicia de género, en la de trabajo no remunerado, ha dicho, queremos que adicionalmente se hable de las desigualdades en cada uno de los sectores. Y esto es un gobierno potente, estamos hablando del gobierno potente de la región, Brasil, que siempre ha tenido como esa fuerza de tracción tan grande y está diciendo, hay que hablar de esto y hay que hablar de un pacto fiscal. Entendemos que efectivamente sí hay los espacios. No va a ocurrir el año próximo, no va a ocurrir el siguiente, pero definitivamente es un tema del que hay que seguir hablando y en el que no hay que bajar la guardia. Oportunidades de lobby hay, necesitamos es que el tema no se muera, ¿no? Y que no lo opaque pues el concierto de la bichota o las lágrimas de Shakira, sino que hablemos de verdad de lo que hay que hablar, ¿no? ¿No sería malo tener lágrimas de Shakira? Yo la recluto de inmediato. Imagínate, hagamos un crucero contra la desigualdad al ritmo de Shakira. No, de verdad yo creo, y no es broma esto, yo creo que tenemos que ir a buscar a Mbappé al tiro. Claro, porque necesitamos a todas las figuras que tengan credibilidad, cariño de la sociedad, que le digan a la gente, ¿sabe qué? No es justo lo que están pagando los ricos, no pagan nada, y que si seguimos así, vamos derecho al despeñadero. No importa, en España. Yo sé que es horrible lo que estoy diciendo. Venga para acá y dígale a su gente que no puede evadir impuestos. Ella tiene explicaciones para todo.
No me le eche para abajo, oye. Entonces yo creo que este tema hay que seguirlo, pero hay que hacerlo con alegría. Y estoy hablando muy en serio. Nadie va a juntarse con nosotros si hablamos con lamento boricano. Porque las peleas son de los que estamos dispuestos a sumar, ¿no? Y a vivirlo, porque los que hemos nacido en cunas pobres sabemos que pase lo que pase, siempre vamos a celebrar la vida. Siempre. Un plato de comida, hasta cuando uno está en la cárcel, ¿no? Y le aviso que no he estado por narcotraficante, ni por corrupta. También uno canta y celebra. Yo creo que hay que hacer eso. Tenemos que entender que una pelea por la vida se hace con alegría, desmitificando. Y desmitificando sabiendo que los grandes medios, que cada día tienen menos peso, porque hay que decirlo, así como hay que sacarse la pelea de la Guerra Fría con claros y oscuros de los 60 y 70, no quiero decir que el imperio no exista, pero existen otros imperios también. No, yo me saco de esa historia, ¿no? Y quiero, necesito que todos vengamos, necesitamos, no yo por supuesto, necesitamos que todos vengan, porque esta es una pelea de una encrucijada que nunca hemos tenido. Nunca. Y yo creo que, honestamente, nuestros políticos no están advirtiendo y alertando a nuestros ciudadanos. Los gobiernos, de verdad, de repente como que dan el ancho. No dan el ancho, perdón. Los medios de comunicación, está el mal periodismo y el buen periodismo. Y por eso yo creo que esto es como el Chavo del Ocho. Síganme los buenos. Yo estoy con el Chavo, con Shakira, con Mbappé y con todos los periodistas que quieran venir a esto y denunciar a quienes están por la muerte. Porque de verdad desmenuzar esto es demostrar quiénes trafican con el trabajo, con el abuso laboral, con el tráfico de mujeres, porque el crimen organizado es mucho más que narcotráfico, mucho más. Y no lo estamos ni explicando, ni entendiendo, ni sabiendo cómo combatir. Y yo quiero invitarlos, a los periodistas que están aquí, a los que no conocen la Fundación Gabo. Aquí hay una carpa. García Márquez creó esta fundación y extendió una carpa que hemos ido tejiendo entre cientos y ahora más de 1000 periodistas, más de 2000, para cobijar a quienes están por defender a los ciudadanos de este continente, para defender nuestra identidad, nuestra vida, el derecho a la felicidad, a cantar, a bailar, a gozar con nuestras pequeñas cosas, pero para eso tenemos que saber, conocernos, estudiar, trabajar muchísimo y darnos las manos todos, sin miedo, porque ¿saben qué? No nos menospreciemos. Cuando nos juntamos, somos invencibles. Buenísimo. Muchas gracias a todas y a todos. Gracias, Gloria, Mónica, por este intercambio y sigan disfrutando del festival. Voy a dar una agua. No nos hidratamos. Ay, esto se cae.